muy famoso, de Francisco Pradilla también, La rendición de Granada. Estos cuadros tienen en particular dos elementos. Son cuadros que hablan del Renacimiento español, que hablan de la época concretamente de Carlos V, en este caso reyes católicos, Carlos V, Felipe II, y todas estas obras, todas, pertenecen al siglo XIX. Fueron creadas entre 1813 y 1882. Quiero destacar este tema por lo siguiente, porque en muchos libros de historia se ilustra algunos pasajes y comentarios con cuadros como el que les estoy mostrando, sin indicar ni el nombre ni la fecha. Esto, en los historiadores, creo que es una falta de rigor, incluso de respeto hacia el mundo del arte. Porque en el siglo XIX surgió una corriente historicista en la que todo lo que se retrataba era precisamente esta época de Renacimiento y de Felipe II. Esta corriente, pues, dio lugar a este tipo de obras, de artistas que no han llegado al gran público en nombre, pero sí en obra. Son unos artistas y unos pintores que formaban parte de academias de bellas artes, que enseñaron a grandes maestros, pero que el tiempo fue pasando y sencillamente los ha relegado. Pero sus obras, todas, pues forman parte de la historia del arte y de esa corriente historicista muy importante. Hasta tal punto que esta imagen que les muestro es el castillo de Blois, en Francia, situado en el Loira. Este castillo, hay tres estilos. La foto la hice yo en un viaje que realicé en 2018, se ve solamente la parte central, está el estilo de Luis XII, todo esto va a volver a salir, el estilo de Francisco I, el gran rey renacentista, y también de Gastón de Orleans. Fíjense si esta corriente tuvo éxito en Francia, que gracias a la misma, estos castillos, especialmente el de Blois, ocurrió, pues bueno, el tiempo, falta de conservación, por temas bélicos, etc., tuvieron que sufrir una serie de restauraciones. Y las paredes de este castillo de Blois en concreto están llenas de obras del siglo XIX que ilustran pasajes, en este caso es Francisco I en una recepción en el castillo, o por ejemplo aquí pues fue donde fue asesinado el duque de Guisa. Por lo tanto, en esta corriente historicista del siglo XIX, fíjense ustedes lo bien que les ha ido a los franceses para ilustrar capítulos de su historia en base a los hechos acontecidos. Esto es una de las salas, vemos la flor de lis, los escaleros están en un perfecto estado de conservación, las paredes son originales, restauradas, etc. Y aquí vemos también otro aspecto que les he querido mostrar, por una curiosidad, en los muebles. Los muebles en el castillo de Blois no son originales. La razón es que Francisco I, cuando se iba de castillo en castillo y tiro porque me toca, del amante de la caza y de las mujeres, se llevaba todos los bártulos y toda la corte, y eran 600 personas. Los muebles sencillamente pues se estropearon, se destruyeron, etc. Si no son originales los muebles, sí son de la época, y por lo tanto perfectamente adecuados a este castillo. Queda pues, digamos, enfocada esta primera parte, y ahora sí, vayamos con Fernando e Isabel, los reyes católicos tanto monta, pero no monta tanto. Esto es vulgares. Estamos ante una imagen de un cuadro que concretamente está situado, es un retrato de los reyes del siglo XV, anónimo, en el convento de las Agustinas, Madrigal de las Altas Torres, en Ávila. Pero yo estoy segura que muchos de ustedes recordarán esta otra imagen. Y hoy estamos de aniversario, 29 de noviembre de 1957, 62 años que la Casa de Moneda y Timbre puso en circulación estos billetes. Estos billetes que yo personalmente recuerdo verlos cuando era pequeña 2 veces al año, con la paga extra de Navidad y del 18 de julio, en aquellos fantásticos sobrecitos. Esta imagen, evidentemente, no es la real, pero vayamos a otra imagen, porque esta se parece, o sea, existe la posibilidad de que sea Isabel la Católica.
Se trata también de una imagen, de un retablo que se llama la Virgen de la Mosca, está en la Colegiata de Santa María la Mayor de Toro, Zamora. Y claro, esta imagen posiblemente inspiró a la Casa de Moneda y Timbre para realizar esta otra, porque la de Fernando no la he encontrado en ninguna parte. Pero, bueno, estas imágenes que todos conocemos, pues ahora como menos sabemos un poco el origen de las mismas. Y esta otra, la de la famosa serie, también un tanto adulcorada, ¿no? Pero porque Fernando, como ustedes han visto en aquel primer cuadro, tan guapo no era. Vayamos por el cuadro. Un cuadro anónimo. Observemos el mismo. Fondo neutro. Ambos cónyuges, mirada absorta, distante. Fernando tiene una boquita sensual que se llama, y Isabel boquita de piñón. Lleva un velo, y la famosa lazo o medalla de Isabel la Católica, que como ustedes saben en muchas ocasiones se concede esta condecoración a personas ilustres, etc. Incluso a veces a Tito Póstumo le han concedido la medalla de Isabel la Católica, ¿no? Es un cuadro en el que ambos, pues le digo, siglo XV, no es una fecha muy concreta, pero evidentemente es por lo menos de cuando se casaron, ¿no? Fernando viste también de forma muy austera, no es el son de oro ni mucho menos, y estamos ante unos reyes que unieron sus reinos y formaron ya lo que podemos decir que es parte de la España actual. El apodo de católicos les vino de Alejandro VI, que se lo concedió por el hecho de unificar reinos, un título que sus herederos fueron, lógicamente, heredando y tenían que utilizar, eran su católica majestad. Los reyes católicos se casaron cuando él tenía 17 años y ella 18, era mayor, un año mayor. Y digamos que en esta unificación de reinos todos recordamos el tema de la rendición de Granada y, por supuesto, fortalecer el poder de la corona frente a los nobles, la unidad religiosa, etcétera, etcétera. Isabel la Católica falleció antes que su marido, a los 53 años, o sea, 4 menos que yo. Y se dice que falleció de un cáncer de ovarios. Era una gran lectora, hasta tal punto que llegó a reunir una biblioteca de 200 libros. Fue educada en materias como las humanidades y también como las ciencias. Estábamos ante una reina de un nivel intelectual importante. Y además, digamos, era tan respetada en su momento que el humanista Marino Siculo dijo a la muerte de la reina: había desaparecido la esperanza para los hombres buenos y eruditos. Es decir, una mujer de mucho respeto. Antonio de Nebrija, ilustre profesor de la Universidad de Salamanca, fue el creador del primer diccionario, no en español, no, del mundo. El primer diccionario del mundo nació en España, nació con Isabel la Católica, y en el diccionario le dedicó precisamente a la reina católica. Fernando el Católico, hablemos un poco de Fernando, sí, bien, hablemos un poco de Fernando el Católico. Fernando el Católico, la importancia que tiene principalmente es que fue el creador de la actual diplomacia mundial, es decir, los embajadores y el estilo de embajadas y de representaciones de los países que ahora conocemos, los creó Fernando el Católico. Miguel Ángel Ochoa Brun, en su libro Embajadas y embajadores en la historia de España, él también fue embajador y era doctor en historia, describe la personalidad de Fernando el Católico como un rey cauto, sagaz, por ello desconfiado. Fió uno de sus embajadores. Los tuvo siempre en alta estima, pero sin darles más margen que la actuación que él mismo juzgara necesario para la consecución de sus fines propuestos. Es decir, los embajadores que él escogía, que al ser muchos los países a representar,
eran catalanes, valencianos, castellanos, andaluces, etc., seguían fielmente sus directrices y los tenía muy bien controlados. Por lo tanto, debemos a Fernando el Católico la creación de la actual diplomacia, así como, pues, bueno, toda la fundación de toda una estirpe. Veamos un poco más. Aquí tenemos un cuadro muy famoso del siglo XIX que hemos visto antes, Isabel la Católica dictando testamento. Está en el Museo del Prado, es una magnífica pieza, por supuesto. Fíjense ustedes en los detalles, aquí ven cómo la alfombra se levanta. Esto demuestra la habilidad del pintor. Concretamente, hagamos de referencia, Eduardo Rosales, de 1864. Las veladuras, que así se llaman el blanco utilizado para mostrar distintos tonos, son perfectas, y aquí dictando pensamiento. Pero, fíjense en el rostro, moribundo, no lo han visto. Aquí tenemos a Isabel la Católica, retratada por Juan de Flandes. Es un cuadro, Juan de Flandes fue un pintor flamenco que se trasladó a la corte de Isabel la Católica a su solicitud y que precisamente ahora se cumple el 500 aniversario de su fallecimiento. En Palencia, que fue donde se trasladó después de servir a la reina Isabel, se le está haciendo una serie de homenajes y retribución de su figura. Veamos el retrato de una mujer en la que el poder ha hecho mella y ha hecho desgaste. Observemos que está ligeramente escorzada, es decir, no inclinada, pero casi. Observemos que aún su cabello tiene cierta lozanía, porque es rubio, pero ya lleva un velo y un casquete, por así decirlo. Su mirada, triste y apagada, los años pesan, está envejecida, su boquita ya no es tan de piñón. Un cuadro muy neutro, sin simbolismos extremos, simplemente nos muestra a la mujer que gobernó en un momento determinado a España. Es un cuadro simplemente de rostro, muy interesante. Y aquí tenemos a Fernando el Católico. Fernando el Católico, este cuadro corresponde a Michel Sitov, también denominado Maestro Michel, etc. También fue un pintor flamenco que se trasladó a la corte de España. Y la particularidad de este pintor es que se dedicaba a temas devocionales, religiosos, y les daba un aire un tanto melancólico a sus obras, ¿no? Fue un discípulo de Hans Memling, uno de los principales pintores del Renacimiento en los Países Bajos, ¿no? Y también, digamos que inspiraba sus obras en los manuscritos de Jean Perrin. ¿Qué observamos en este cuadro de Fernando el Católico? También envejecido, su boquita pues ya no es tan sensual, pero bueno, conserva lozanía en el cabello, lleva una saya ricamente bordada, aquí se puede ver, ¿no? Una cadena, gorro, y su mirada también ausente, también perdida, y el enrojecimiento de los ojos me hace sospechar que debía tener presión arterial alta, porque si no, no tiene ningún sentido que el pintor le pintara los ojos, incluso las ninetas, de color rojizo. De Fernando el Católico, el descubridor, o sea, el iniciador de la diplomacia, también hay ciertas anécdotas, y una de ellas es su fallecimiento, puesto que murió por una, digamos, excesiva ingestión de Vulgaris mosca hispánica, cantarida se llama. ¿Y por qué? Porque simplemente era la Viagra de la época del Renacimiento. Piensen ustedes que Fernando quedó viudo de Isabel y necesitaba, aun haber tenido a Juana la Loca, que después rectificaremos esto, haber tenido pues una hija, la línea sucesoria masculina primaba sobre la femenina. Entonces se casó con Germana de Foix, se llevaban 36 años. Murió Fernando el Católico con 64 años. Y sí concibió un hijo, Germana de Foix, pero nada, vivió 3 y no res, es decir, muy pocas horas. Falleció pues de forma casi natural porque no había digamos, una concesión potente, ¿no? Fernando el Católico fue consciente de esto y
solicitó a su nieto, Carlos I, que se ocupara de su viuda. Que, por cierto, Carlos I también tuvo sus escarceos amorosos con Germana de Foix, su abuelastra. Claro, tenía 18 años y Carlos también era un joven doncel por aquella época. No iba a perder la ocasión. Así que le dijo en su última carta a su nieto Carlos, Fernando el Católico le encomienda que no abandone a su viuda, pues no le queda después de Dios otro remedio sino vos. Y le dejó una pensión anual de 50.000 florines. Fernando el Católico, señoras y señores, también fue un personaje de inspiración, y lo fue de Nicolás Maquiavelo. El Príncipe está basado en la figura del católico, porque aquello de que el fin no justifica los medios viene como consecuencia del escudo de armas de los reyes católicos que aquí podemos ver. Tanto monta, cortar como desatar. Es decir, los medios o fines utilizados para conseguir que algo tenga buen resultado o que algo pues, se produzca, no importan. La cuestión es que lo que se desea pues tenga realidad. Por lo tanto, tanto monta, cortar como desatar. El monta tanto no corresponde. Vemos aquí el águila unicéfala. A mí me hace gracia cuando hay manifestaciones que los medios de comunicación dicen con símbolos preconstitucionales. Vamos a ver. Francisco Franco lo único que hizo fue copiar descaradamente la águila del Católico y llevarla a su redil. Esta fue la realidad. Y aquí vemos particularidades importantes. Las flechas con un nudo gordiano, que es una Y griega. Isabel firmaba con Y griega. Y aquí vemos el yugo de Fernando el Católico también con un nudo gordiano. Por lo tanto, la unificación de los reinos, etc. Así que ya saben ustedes que el tanto monta no monta tanto. Y ahora pasemos a Felipe el Hermoso. No hay retrato de familia de Felipe el Hermoso. Pero aquí vemos dos retratos que no he podido averiguar dónde están, por más que he buscado, un día u otro aparecerán, en el que vemos pues a Felipe y a Juana, ambos vestidos de rojo. El rojo significa poder en la historia, poder en la política. Felipe lleva una armadura, que yo creo que sería tener dificultades para andar, pero aquí era para posar. Espada y capa de armiño. El armiño está simbolizado en muchos monarcas, incluso por ejemplo ahora que se ha abierto el Parlamento británico, Isabel lleva una capa de armiño, un animal que en invierno queda blanco y se aprovecha y que claro solamente lo podían utilizar grandes monarcas o gentes pudientes y que simboliza normalmente realeza y poder, porque esas manchas las tiene el armiño en la punta de su colita. Y lleva una corona en una especie de casco realmente. Juana I, reivindiquemos a Juana I de Castilla y dejémoslo de loca. Juana I de Castilla viste también un elegante vestido rojo con bordados y atención con los paisajes de ambos, porque esto es un paisaje castellano, son las Torres de Ávila. Las Torres de Ávila que empezaron a construirse en época de los romanos, por lo tanto ya había inspiración. Y aquí tenemos las típicas casitas de Flandes. Por lo tanto, Felipe el Hermoso, cuyo matrimonio acordaron los reyes católicos con Maximiliano I para unir ambos reinos, y así empezó la casa de los Habsburgo, ¿no? Y lo acordaron con Juana I de Castilla. Naturalmente, no es de extrañar que Juana se enamorara, porque aquí se ve un hermoso doncel. Un hermoso doncel que el título de Felipe el Hermoso, sería Felipe I, se lo dio Luis XII de Francia, en Blois, cuando en viaje de bodas se trasladaban a Bruselas, hicieron estancia en Blois, y el rey Luis XII dijo, ¡qué hermoso príncipe! Y de ahí le vino el Felipe el Hermoso. ¿Por qué Juana I de Castilla? Porque evidentemente estaba muy enamorada de su marido,
Y yo considero sinceramente que de locura nada, sino más bien una gran depresión. Depresión por el fallecimiento más la sensibilidad propia de Juana de Castilla. Juana I. Aquí la vemos muy jovencita, también en un retrato de Juan de Flandes. Fíjense la iluminación de su rostro, fíjense esa mirada también al vacío, perdida. Observen miradas porque después cambia esto. Mirada, también viste de forma austera, fondo neutro, de color verde en este caso, un moño recogido, pero un vestido muy simple y muy sencillo, no son las galas que hemos visto antes, pero era muy jovencita y yo creo que se intuye una persona de una gran sensibilidad. Observen su mano, realmente perfecta, con lo cual el pintor demostró una gran calidad en el dibujo. De Felipe el Hermoso tenemos esta obra, vamos a ver. Que tampoco hay un autor conocido, efectivamente. No hay un autor conocido y ya nos lleva el toisón de oro, algo que ha sido repetido. Si hemos visto una Juana I con un vestido bastante austero, a excepción del matrimonio, ahora observamos a Felipe, pues, hermoso doncel, con una saya muy bordada, esto es piel. Por lo tanto, demuestra que en Flandes había riqueza, había a nivel económico, mucho más tal vez que en Castilla. Pero también la mentalidad es distinta. También esa mirada perdida, porque, claro, son gobernantes, están, no diré por encima del bien y del mal, pero miran al horizonte, no miran al espectador, porque ellos gobiernan a la población. Interesante también sus manos. Y por supuesto el conjunto, pues observamos también un buen detalle en el cabello, en la figura, aquí en la casaca que pudiera llevar, etc. Y un escudo también representativo de su familia. Este retrato, este cuadro que es, aquí sí, se tituló Juana la Loca velando el cadáver de Felipe el Hermoso de Francisco Padilla y Ortiz, realizado en 1877, evidentemente corresponde al fallecimiento del monarca, que como todos saben, después de jugar un partido de pelota, bebió agua helada y le dio un síncope y cabut. Los restos mortales de Felipe el Hermoso se trasladaban a Granada, pero su corazón está en Bruselas, que así lo destinó él. En este cuadro trata un momento muy concreto, porque tenían que hacer noche en un convento que se suponía que era de frailes. Pero al enterarse Juana I de Castilla que no era de frailes, sino de monjas, cogió un ataque de celos, dijo que mujeres nada, y ale, al campo a velar el cadáver. Y así nos encontramos pues con una magnífica obra, interesante los escudos, que aquí utilizamos ya un águila bicéfala, las expresiones del séquito geniales, porque están cansados, están hartos, lógicamente, no comprenden el dolor de Juana, lo encuentran exagerado, además de cansados, frío, el paisaje nublado, hay un excelente uso de la perspectiva, buen color y los distintos escudos o reales. Hemos de señalar, por ejemplo, que la águila es símbolo de imperio y el león en heráldica es símbolo de valor. Y de fiereza también en el mando y en el gobierno. Y observemos que la cara de Juana en nada se parece a la de Juan de Flandes. Yo creo que esta es mucho más real. En esta la vemos más angulosa, pero digamos que utilicemos la licencia del pintor para mostrar una escena de dolor muy interesante, por ejemplo, el tocado al viento, todo oscuro, y bueno, un cuadro que está en el Museo del Prado, y salió también justamente en un programa de televisión. Terminemos con esa imagen de Juana I de Castilla. Dejémoslo de loca, reivindiquemos su depresión y comentemos también que esta depresión o locura les fue muy conveniente tanto a Fernando el Católico como a Carlos I, porque digamos que así la mantenían alejada de los dotes del poder, lo cual me hace pensar que efectivamente Juana I de Castilla no estaba tan loca, sino deprimida, abúlica,
no tenía que hacer nada, no se sentía con ánimos, había perdido a su marido. Y de esto se aprovecharon su padre y su hijo. Y aquí vamos a ver un cuadro pues muy, muy peculiar. Carlos I y su esposa Isabel de Portugal. Este cuadro tiene una particularidad. No es un cuadro original en el tiempo. Es una copia que realizó Pedro Pablo Rubens con posterioridad, porque el original se perdió en un incendio en 1734 en el Alcázar de Madrid, actualmente donde está el Palacio de Oriente. Pero esta copia se hizo aparte. Antes de hablar de este cuadro, pasemos un poco a hablar de Tiziano, del original que pintó Tiziano y de esta obra que tiene unas características muy especiales. Carlos I, vencedor de la batalla de Mühlberg en 1547. Un cuadro encargado por María de Hungría, su hermana. Y vemos aquí, observamos que Tiziano era un maestro indiscutible en formas asimétricas y también, como se dice también normalmente, sin jerarquía. Es decir, se entiende por formas asimétricas en este caso un cuadro donde hay una carga cromática y simbólica y temática más que en otro sitio. Observemos aquí el cielo tormentoso, más al fondo el río Elba y aquí el bosque y un corcel negro en corbeta. Cuando los caballos ecuestres están en dos patas se les llama en corbeta. Viste una armadura muy labrada, imagen victoriosa del gran emperador. La gualdrapa del caballo es de color rojo, símbolo del poder, y atención, viste una banda también de color rojo, símbolo de que era jefe supremo de todos los ejércitos. Esta lanza, que ayer se dijo que si era la lanza de San Jorge que mató al dragón, nein. Esta lanza es la lanza de Longinos. Longinos fue el soldado romano que tiró la lanza al cuerpo de Jesucristo ya moribundo en la cruz. Se decía que esta lanza era sagrada y que quien tuviera la misma dominaría el mundo. Por lo tanto, Carlos dominaba el imperio y tenía que tener esta lanza. Esta lanza la tuvo también los nazis, Adolfo Hitler en su poder, y actualmente se conserva la punta de la misma en el Palacio de la Hofburg en Viena, el Palacio de Invierno. Por lo tanto, también la tuvo Carlomagno, todo hay que decirlo. Por lo tanto, sagrada o no, la lanza sí es, digamos, sí existió o sí se creyó en ella y fue pasando el tiempo. Si la tuvo Carlomagno, entendamos que creyó también en la misma, ¿no? Por lo tanto, vemos aquí a Tiziano, y es importante porque Tiziano vemos unos colores muy compactos, un tanto austeros, regios, como corresponde al tema. Hay también, no obstante, hay una delicadeza en las modulaciones. Observen, por ejemplo, este verde de aquí con este más profundo. Es un gran cuadro, es muy grande, es unos 3 metros por 2 también de ancho. Y bueno, que terminemos con Tiziano, y es uno de los cuadros más representativos de Carlos I y del Sacro Imperio Germánico, digámoslo así. Aprovecho para hacer un inciso importante, porque Alonso Berruguete trabajó para la corte de Carlos I. Ustedes ven Alonso Berruguete, First Sculptor of Renaissance Spain, el primer escultor del Renacimiento español. ¿Por qué está en inglés? Pues señoras y señores, porque en estos momentos The National Gallery of Art de Washington, Distrito Federal, donde está el Senado y el Congreso de los Estados Unidos, y donde Donald Trump tiene un pisito y está a punto de hacerle un impeachment, Washington está exhibiendo obra de Alonso Berruguete. Una exposición organizada conjuntamente con el Meadows Museum de Dallas, que es donde va a ir después. Nos dicen los americanos que tenemos el primer escultor español del Renacimiento.
y reconocen ellos mismos que el pueblo americano no es un gran conocedor de este escultor, pero que ellos quieren darlo a conocer por su admirable trayectoria y su plasticidad en la misma. Por lo tanto, hagan ustedes publicidad, que en estos momentos en Washington se exhibe arte español. Algo de lo que ustedes, lógicamente, no se han enterado, porque tenemos unos medios de comunicación que bien son el caso, porque todos son sucesos, o bien nos anestesian con la puñetera política, que ya estamos hartos. Y lo que es belleza, pensamiento, reflexión, lo que nos hace libres, eso no interesa. Por lo tanto, se exhibe obra española en Estados Unidos y, por supuesto, quien ha colaborado en esta exposición, que las esculturas saltaron el charco, fue el Museo Nacional de la Escultura de Valladolid. Aquí les muestro una obra de Alonso Berruguete por algo muy concreto, es un ecce homo. Los ecce homo se llama así a las esculturas de Jesucristo, bien enteras, bien de medio cuerpo o solo de rostro, una vez ha sido azotado y ha sido martirizado por los fariseos, porque eran fariseos, y después de presentarse a Poncio Pilatos y lavarse las manos, dijo, ecce homo, aquí tenéis al hombre, solo se aplica a Jesucristo. Y observen este manto rojo. En política es símbolo de poder, pero en religión es sacrificio en sangre. Cuando ustedes vean un santo con manto rojo, significa que sufrió martirio. Normalmente todos, pero a algunos no se les puede. Visto esto, y terminando ya, vayamos con esta copia que hizo Pedro Pablo Rubens. Pero el original de Tiziano se realizó cuando Isabel de Portugal ya había fallecido. Este cuadro no posaron los reyes. Fueron a base de bocetos y dibujos por parte, en principio, de Tiziano y después de Rubens. Es de suponer que Rubens, porque pasaron bastantes años, Rubens vivió entre 1577 y el 1640. Carlos falleció en 1558 y Isabel de Portugal falleció en 1539. Por lo tanto, la copia ya posterior, Rubens utilizó una gama cromática más luminosa y más suave, la evolución propia de la técnica y también de los elementos pictóricos. Este cuadro es muy significativo. Carlos I ya es envejecido, viste el toisón de oro, viste una saya también con piel, mangas acuchilladas como el vestido, que así se llaman, de Isabel de Portugal, mangas acuchilladas. Observen la delicadeza de las manos en ambos cónyuges. Observen que ambos tienen también mirada perdida, mirada distante, ausente. Isabel tiene un rostro muy blanco, ya había fallecido, y era un síntoma de indicar el por qué se hizo el cuadro, ¿no? Viste con sobriedad, elegante pero sobria, solamente una joya para decorar, digamos, su vestuario. Carlos lleva, Carlos I lleva unos guantes de viaje y aquí hay otros guantes de viaje. El viaje que Isabel ya emprendió y el que el monarca le quedaba poco por emprender. Y aquí observamos un reloj, el tiempo de espera o el tiempo que ha transcurrido. Yo pienso que es un cuadro hermoso y alegórico que Carlos encargó a Tiziano, que se lo llevaba consigo a todas partes para recordar a Isabel de Portugal. Tuvo algún escarceo amoroso después, pero jamás amó a otra mujer como a esta reina, que como todos saben murió de parto. Un rojo intenso, con bordados, y el paisaje, signo de imperio, signo de territorio y de dominio. Así que dejamos esta hermosa obra tan significativa y vayamos al retoño de Carlos V, Felipe II. Felipe II, vamos a ver, porque esto tiene gracia. Estamos ante una obra de Hans Irgworth, un pintor que estaba encuadrado dentro del estilo manierista. El manierismo apareció en la tercera década del siglo XVI
Y es un arte, digamos, muy subjetivo por parte del pintor, muy artificial, inestable, que incluso se acerca a la abstracción. Entendamos por abstracción en el manierismo no lo que estamos acostumbrados a ver en las vanguardias o en el siglo XX, Wilhelm de Kooning, Casimir Malevich y su suprematismo matérico, nuestro Antonio Tapias y el informalismo matérico también, Vasily Kandinsky, el creador de la abstracción, etc. Les he dado una serie de nombres para que tengan en contacto la idea esta de abstracción. No, aquí esa abstracción es algo intangible, extraño, grotesco incluso, muy artificial. La verdad es que uno de los máximos exponentes del manierismo fue Tintoretto, que quería pintar como Tiziano y dibujar como Miguel Ángel. Bueno, habían algunas obras, pues son terriblemente recargadas y tal. Pero aquí, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos a Felipe II y María Tudor. Felipe II tuvo 4 esposas y las liquidó a todas. Es decir, no las mató, sino que enviudó de todas. María Emanuela de Portugal, María Tudor, Isabel de Valois y Ana de Austria. He escogido a María Tudor porque da más juego, en este caso, para hablar de familias reales, ¿no? Vemos a Felipe II en un entorno evidentemente inglés, se pintó en Inglaterra este cuadro, y observemos que hay una gran desproporción en el cuerpo, en la cabeza y sobre todo estas piernecitas, estas patitas de pollo. O como yo soy hija de mecánico y he trabajado en el gremio, aquesta pota fi un ferro, que me le coloco aquí. Sí, hay desproporción. Pero entendamos un poco por qué. Porque tal vez estemos ante un cuadro de estilo manierista de un pintor en la corte de María Tudor, que después veremos otro cuadro que le realizó más proporcional, e incluso aquí la figura de María Tudor es más proporcionada que no la de Felipe. El matrimonio de María Tudor con Felipe II se pactó gracias a Carlos I, que le interesaba tener mano en Inglaterra, por así decirlo. Y Felipe II evidentemente aceptó los designios paternos y se aceptó con unas condiciones, señores, draconianas. La reina no podía ser obligada a salir de las islas. Inglaterra no estaba obligada a tomar parte en las guerras de los Habsburgo. El posible hijo del matrimonio heredaría Inglaterra, Irlanda y los Países Bajos, y lo que a la postre fue capital del monarca español. Perdería cualquier autoridad si María fallecía antes que Felipe, cosa que así ocurrió. ¿Por qué aceptó Carlos I este matrimonio? Pues para promulgar la Iglesia Católica. El padre de María Tudor fue Enrique VIII y es hija de Catalina de Aragón. Y por lo tanto, Enrique VIII abrazó el protestantismo para poderse separar y poder tener amantes a mansalva, como todos sabemos. 6 esposas, 6. Y, claro, al fallecer y volver a recuperar Inglaterra para el catolicismo, se aceptaron estas condiciones en colaboración con la Iglesia Católica. Lógicamente, Carlos era majestad católica. ¿Qué ocurrió con este matrimonio, que duró 4 años? Pues bien, de nuevo Tiziano, y de nuevo aquí Felipe II, aquí sí que proporcionado, pero señores, atención, que Tiziano pasó el Photoshop, idealizó al príncipe, lo hizo más delgado. Sí, señor. Y este cuadro sirvió de presentación a María Tudor. Y cuando lo vio, lo de Juana I de Castilla, corregido y aumentado. La tía se enamoró del sobrino hasta las trancas. Algo, vamos, inaudito. Y es lógico, porque ahora volvemos después, pero era más fea que el copón. Y cuando vi este hermoso doncel marca hispánica, hombre, sucumbió, porque aquí hay que decirlo, Felipe II, pues, está de buen ver, ¿no? Observemos ya
que aquí hay cambios notables con los cuadros que hemos visto antes de Las Majestades. Columna, símbolo de poder, símbolo de que el rey es el que sustenta el reino o el estado, como se prefiera decir. Observamos que Felipe viste una armadura, que vale la pena decirlo, realizada por Coleman Hellschmidt. Felipe viste esto, está en una mesa con un manto rojo, una mesa bastante austera, y el manto rojo, volvemos de nuevo, símbolo de poder. El casco ricamente adornado también con los guantes encima. Y aquí sujeta una espada, y aquí, señoras y señores, la cojonera, que así se llama. Vienen ustedes, sí, no, es así como se llama. Vienen ustedes, unas piernas bien torneadas, algo que en el Renacimiento agradaba y mucho a las damas, ya que se fijaban enormemente en tal factura de la anatomía. Unos calzones también acuchillados y más largos. Lógicamente, Felipe, cuando vio a María, pues eso, se enamoró hasta las trancas. ¿Qué hizo Felipe en Inglaterra durante 4 años? Pues lo que ahora diríamos marketing. Fiestas, banquetes, juegos y escarceos amorosos a mansalva. Incluso se dice que tuvo sus más y sus menos con Isabel I, la que después sería su gran enemiga, que estaba encarcelada y abrazó el protestantismo. Isabel I eran más o menos de la misma edad. Felipe aquí tenía 24 años. Me parece que Isabel 18 o 20 también. Por lo tanto, incluso Felipe intercedió ante su mujer para que la excarcelara. Pero no sé si tuvo éxito o no, porque hasta que María no falleció, Isabel no tomó el poder bajo el protestantismo. Entonces, dentro de ese marketing que decimos, pues Felipe se lo pasó en grande, así intentando olvidar las derias, por así decirlo, de su mujer, de María Tudor, por la sencilla razón de que María Tudor no lograba concebir, y sus embarazos imaginarios fueron muchos y reales no tantos, y llevaba al rey de cabeza. Y entonces, ¿qué hacía el rey? Pues para hacerse perdonar le regalaba joyas, y todos contentos. Entonces, veamos un cuadro de, como has visto, este es un nuevo Tiziano, y aquí el rey ya nos mira. Ya no es una mirada ausente, sino indirecta. Ya se contempla al espectador de otra forma. No hay una simbología especial en ese cuadro a nivel psicológico, simplemente servía para dignificar al príncipe en aquella ocasión delante, pues, de María Tudor. María Tudor, que en esta ocasión está retratada por Antonio Moro, también llamado Anthony More o Anthony van der Horst Mort. Este cuadro se encuentra también en el Museo del Prado y lleva algunas características como las de Felipe. Lleva la columna, la monarquía es el sustento del Estado, está sentada en un sillón aterciopelado, de rojo, símbolo de poder, lleva unas joyas que hasta no hace mucho se suponía que eran la peregrina y el estanque, pero no. Fue un retrato, ahí fue unas joyas del joyero real de la casa Tudor. Ven ustedes la expresión, una expresión que jamás dejó, triste, un tanto apagada, se sabía que no era una mujer excesivamente bella, y aquí nos lleva un tocado que parece pues un símbolo real de corona oscuro. Lleva una flor que es la rosa de los Tudor, pero las flores tendrán otro significado más adelante. El vestido ricamente bordado, como pueden ver, símbolos católicos, aquí lleva una cruz y aquí también hay otra, y unos guantes que en este caso no significan un viaje, sino acomodo a la pieza. Sí que yo pasé por el Photoshop un poco esta foto para aclararlo un poco, pero durante bastantes años este traje, esta saya, se volvió de color pardo. ¿Por qué? Porque el traje original, el vestido original era morado. Para realizar el morado se utilizaba el lapislázuli y este se llegó a oxidar.
Por lo tanto, con el paso del tiempo fue quedando este tono pardo. Creo que el Museo del Prado ha restaurado la pieza, devolviéndole pues el color original, pero que en muchos retratos que aparecía después, pues sí, se veía en este tono amarronado. Antonio Moro fue un pintor que también no trabajó solo para la corte española, para muchas otras cortes, además. Este retrato lo encargó Carlos V a Antonio Moro y se lo llevaba también con frecuencia a sus viajes, porque le tenía un gran respeto a María Tudor, se la apreciaba muy de veras. Bueno. Felipe II, como hemos dicho, aparte de hacer marketing, apoyó en todo políticamente a su mujer. No habían discusiones al respecto. 60 miligramos de vodka, 2 gotas de tabasco, 3 gotas de salsa Perrins o salsa Worcester, una pizca de sal de apio, un toque de pimienta negra recién molida, 10 mililitros de caldo de carne o consomé de buey, 15 mililitros de zumo de limón y 180 mililitros de zumo de tomate. ¿Qué tiene que ver el apoyo de Felipe II con un cóctel que ahora les estoy comentando? Es que este cóctel, señoras y señores, es el Bloody Mary. Su barman, el barman que lo inventó, se inspiró en María Tudor, a los que los protestantes apoyaron Bloody Mary, María la Sangrienta. Por consecuencia de que en ese apoyo que Felipe II hizo de su mujer en todo, se cargó a 300 personas, entre hombres y mujeres, por herejes. Con lo cual, lógicamente, dejó